Liturgia para hoy lunes 23 de mayo. San Desiderio de Langres. Desiderio fue obispo de Langres, Francia. De él se narra que, viendo a su grey oprimida por los vándalos, se dirigió a su rey para suplicar por ella, pero por orden del monarca fue condenado a muerte, ofreciéndose así libremente por el rebaño que le había sido confiado. A San Desiderio se lo tiene como intercesor en los partos difíciles y como testigo de la verdad de un juramento. Antífona. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que siempre dé fruto abundante en nuestras vidas lo que recibimos en este tiempo pascual, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 10b al 15. Seguro de que Dios nos llamaba a predicar el Evangelio en Macedonia, nos embarcamos a Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Y al día siguiente pasamos a Neápolis y de allí a Filipos, importante ciudad de aquella región de Macedonia y colonia romana. En esa ciudad nos quedamos varios días. El día sábado salimos fuera de la puerta de la ciudad junto a un río, donde suponíamos que había un lugar de oración de los judíos. Nos sentamos y nos pusimos a hablarles a las mujeres que se reunieron. Nos escuchaba una mujer llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que ya adoraba a Dios y a quien el Señor había abierto el corazón para que acogiera con buenas disposiciones lo que Pablo decía. Después de recibir el bautismo, ella y su familia nos hizo esta invitación: puesto que consideran que yo creo en el Señor, vengan y quédense en mi casa. Yo no os obligo a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántanle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también ustedes deben dar testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 26 y capítulo 16, versículo 4a. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes deben dar testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he dicho estas cosas, para que superen la prueba. Los van a expulsar de la comunidad judía. Más aún, llegará el momento en que los que lo maten pensarán que están ofreciendo a Dios un sacrificio. Y harán eso porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue el momento de que sucedan, se acuerden de que ya se las había predicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría,
concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Se presentó Jesús en medio de sus discípulos y le dijo: La paz esté con ustedes. Aleluya. Oración después de la comunión. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te damos gracias, Señor Jesús, porque pensaste en nosotros como testigos de tu nombre. Reconocemos que, con frecuencia, el miedo al mundo nos puede y malogra nuestro testimonio evangélico. Fiados en tu palabra y en la fuerza de tu Espíritu, queremos demostrar que te conocemos y te amamos. Amén. Lectura. Testimonio en la persecución. La segunda parte del Evangelio de este día continúa el tema de la persecución, fruto normal del odio del mundo a Cristo y a los suyos. Pero en la primera parte toca Jesús el tema del testimonio en favor suyo por parte del Espíritu y de sus discípulos. Pues estos, además del ejemplo del Maestro, que los precedió en la tribulación, dispondrán también del aval y de la fuerza del Espíritu y de la verdad que procede del Padre y dará testimonio de Jesús. San Juan. El proceso del mundo contra Jesús se prolonga en la existencia de los creyentes. Por eso el testimonio del Espíritu en favor de Cristo, como testigo de descargo, vendrá a sumarse al testimonio del discípulo y se hará oír en la voz de éste. El Espíritu es la presencia constante de Cristo entre los suyos, pero el Espíritu es también invisible para el mundo. Su aval en favor de Jesús solo puede ser conocido a través del seguidor de Cristo. Antes de enviarlos de dos en dos, Jesús ya previno a los 12. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Mateo 10:19. Consciente de que libremente ha elegido un camino arduo en vez de una postura fácil y cómoda, el cristiano auténtico ha de demostrar que conoce y sigue a Cristo. Eso le granjeará inevitablemente la enemistad del mundo. Según el texto evangélico de hoy, la enemistad de la sinagoga aliada con el mundo. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, el judaísmo oficial, la sinagoga, se refugió en Hania y dictó excomunión formal para los judíos que abrazaban el cristianismo. Les he hablado de esto para que no se tambalee su fe. Los excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora donde el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. En ese momento del vacío en torno y del dolor, el Paráclito, el Espíritu Santo, que Cristo enviará desde el Padre, acompañará al discípulo y le ayudará a mantenerse firme en su testimonio valiente de la fe en Jesús. Así el creyente puede estar seguro de la victoria definitiva con Cristo sobre el mal del mundo. Para meditar. Nos aprietan, pero no nos aplastan. Según vemos en los Hechos de los Apóstoles, los discípulos de Jesús no eran los mismos antes de la resurrección del Señor y después de Pentecostés. Antes tímidos y ambiciosos, después audaces y serviciales. Llegando el momento de la prueba, delante del tribunal judío proclaman abiertamente: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo más fácil es un cristianismo triunfalista en tiempos de bonanza y acomodaticio en momentos de adversidad. Pero la palabra de Jesús no se saca ni con una ni con la otra actitud. Por eso hemos de revisar continuamente, tanto en plan comunitario como personal, nuestra conducta e imagen cristianas. Estas se han de plasmar en una línea firme,
aunque humilde, valiente pero servicial, incómoda quizá pero alegre. Para poder repetir con San Pablo, sintiendo la fuerza del Espíritu en la fragilidad humana, nos aprietan, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados, acosados, pero no abandonados. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nosotros. Segunda de Corintios 4:8. Por otra parte, para testimoniar a Cristo no hemos de esperar la enemistad declarada del mundo que nos rodea. El testimonio cristiano, aún sin palabras, es compromiso de todos los días y forma parte del quehacer de la evangelización que nos compete como miembros que somos de la Iglesia. Dentro de la comodidad humana en que vivimos hay múltiples ocasiones de manifestar nuestra capacidad de comprensión y aceptación de los demás. Nuestra comunión de vida y destino con nuestros conciudadanos, nuestra solidaridad en los esfuerzos de todos por cuanto existe de noble y bueno. En este contexto del vivir cotidiano, hemos de irradiar de manera sencilla y espontánea nuestra fe y esperanza en los valores superiores. Hagamos todo esto con la alegría de saber que nunca estamos perdidos en nuestra soledad, porque en el santuario más inviolable de nuestra intimidad tenemos la compañía del Espíritu de Jesús, que es su presencia continua entre nosotros. Reflexionemos. El misterio de la Trinidad está presente en las afirmaciones de Jesús, no como una verdad teórica, sino como una expresión del compromiso del cristiano con la misión de Jesús. ¿Cómo vivimos este misterio central de nuestra fe? Oremos. Señor, envíanos tu Santo Espíritu para poder testimoniar nuestra fe y esperanza cristianas a base de comprensión, entrega, solidaridad y comunión de vida y destino con nuestros hermanos los hombres. Amén.